presentar a Hans Heinze, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Bochum, en Alemania. Es director de la Red para Acción Humanitaria, que es un programa financiado por la Unión Europea. Y es expresidente de la Association for the Study of the World Refugee Problem. Y además es profesor del máster ERMA de Europa Oriental, que integra el Campus Global de Derechos Humanos. Así que le damos la bienvenida desde Alemania y además lo invitamos a contarnos un poquito, antes de empezar su presentación sobre reparaciones, sobre el programa de Europa Oriental con sede en Sarajevo. I am very much impressed by the optimism you are going to deal with that topic. Ustedes van a tratar este tema, porque el año pasado yo estuve en Sudáfrica y tienen la Comisión de la Verdad, muchas comisiones en África, 3 países representados, Kenia, Zimbabue y Sudáfrica. Y todos estos participantes muchas veces estaban muy frustrados porque estaban involucrados en estas comisiones de la verdad y hacían muchísimos informes. Sin embargo, el gobierno no iba a implementar ninguna de las recomendaciones. Utilizaban estas comisiones de la verdad como una excusa para no hacer nada. Bueno, podés hablar de esto, de aquello. Entonces, acá lo que vivo en Argentina es que algo está sucediendo a nivel legal, político y a nivel mental. Y realmente esto es muy impresionante. Vamos a hablar entonces ahora de Ruhr University of Bochum in Germany. We are quite a big university. We are number 6 in Germany by the numbers of students. And we are involved in 2 human rights programs. On the one hand, we are one of the inner circle members of the los miembros del programa Máster en Venecia, y también es mucho más importante los directores del programa de Sarajevo. Y en Sarajevo trata con los derechos humanos y la democratización. Es decir, que tenemos estudiantes de todos los ex estados de Yugoslavia, de Rumania y otros estudios de Europa Occidental y también alumnos internacionales, y en consecuencia les voy a recomendar para el programa de Sarajevo que ustedes se sumen y ver qué es lo que está sucediendo en Europa Oriental en relación a los derechos humanos y a la democratización. Es un tema muy complicado. Les voy a mencionar en mi presentación que tenemos algunas mejoras, pero también tenemos muchas desilusiones en este campo. Y lo voy a mencionar ahora en el transcurso de mi presentación. En Sarajevo tenemos 30 estudiantes todos los años que provienen de esa región. Son financiados por la Unión Europea, con la excepción de aquellos que provienen de Europa Occidental, que tienen que pagar ciertos honorarios. Los estudiantes internacionales, para que puedan participar en este programa, necesitamos alumnos internacionales, porque si no, a veces hay discusiones que son muy complicadas respecto de la ex Yugoslavia. Entonces tiene sentido que haya estudiantes de otras partes del mundo que puedan intercambiar experiencia y conocimiento para esos países que están buscando un mejor futuro, que necesitan resolver sus conflictos. Bien. El último comentario. Realmente estoy muy impresionado por los discursos que ustedes dan en su propia lengua. Estoy fascinado con los intérpretes que pueden traducir la velocidad con la que ustedes hablan aquí en Argentina. Así que, bueno, voy a intentar hablar un poquito más despacio entonces, no tan rápido como hablamos nosotros.
Tengo una nueva asistente, así que, a ver, vamos a hablar de las reparaciones. Es interesante, las reparaciones es un tema del derecho internacional permanente. Podemos ver que la reparación significa una especie de compensación que se le da a alguien, a una víctima de una violación de derechos. El enfoque tradicional, porque el derecho siempre trata con violaciones al derecho y con las consecuencias de estas violaciones. Y sabemos que es interesante en lo que es derechos humanos porque consideramos hoy que el ser humano es sujeto de derecho internacional, lo cual es un nuevo acontecimiento que comenzó luego de la Segunda Guerra Mundial con la Carta de las Naciones Unidas. Y hoy por hoy vamos a aplicar este enfoque tradicional que tiene que ver con las reparaciones también en las violaciones a los derechos humanos. Entonces es muy interesante que es lo que está sucediendo. Podemos ver aquí, en principio la reparación significa la restitución, pero también restitución a veces en algunos casos no es posible. Entonces, bueno, podemos hablar entonces del cumplimiento, satisfacción o compensación de una violación de un derecho. La restitución tiene que ver con la situación legal que existió antes de que se diera esta violación. La restitución, la satisfacción en muchos de los casos significa una especie de indemnización monetaria, pero a veces no es posible poder sobreponerse a esa violación al derecho a través de una compensación monetaria. Entonces, vamos a buscar otras soluciones posibles. Cuando uno ve la historia de las reparaciones luego de las guerras, en muchos de los casos tenemos reparaciones. Estas reparaciones, en la mayoría de los casos, son otorgadas por el poder victorioso. Tenemos que pagar esta indemnización. Esto tiene que ver con una cierta cantidad de dinero por la violación. Estos delitos de guerra por parte de una de las partes cometidos por la parte que no es el poder victorioso luego de la guerra, en el segundo campo significa poder abordar y comprometerse con un acto arbitrario internacional a través de las comisiones, estos países y sus consecuencias legales. En tercer lugar, sabemos de nuestras vidas privadas que hay acuerdos internacionales a veces imponen esta responsabilidad a una de las partes. Ya mencioné la violación de los derechos humanos, también son un tema que está relacionado con las reparaciones. Esto está bien claro. Un acto arbitrario genera una obligación de reparación. Y esta reparación tiene como objetivo superar esta injusticia a través de algún tipo de compensación o satisfacción por esa actitud. El propósito entonces está muy claro. Es una especie de remedio de justicia reparadora o correctiva de justicia entre partes. La idea es poder establecer el status quo ante. Sin embargo, en el caso de las violaciones a derechos humanos, me parece que en la mayoría de los casos no es posible poder crear un status quo ante. La víctima debe obtener algún tipo de compensación o indemnización. Es importante, en primer lugar, tiene que ver con el castigo del acto arbitrario.
del ilícito y tiene que ver con también la reconciliación. Y para mí esto es muy importante desde el punto de vista de las violaciones a derechos humanos. Uno puede ver en los países que al fin y al cabo necesitamos reconciliar y necesitamos estar en una situación en donde los seres humanos puedan vivir en forma conjunta y puedan participar con otros en la reconstrucción del país y poder superar, sobreponerse a las violaciones que hayan tenido lugar. Bien. Reparaciones de guerra. Hay algunos otros acontecimientos relacionados con las reparaciones de guerra. En el pasado la idea era, bueno, vamos a castigar la parte que no pudo realmente ganar la guerra. Hoy por hoy es interesante. En el caso de Irak, las Naciones Unidas decidió, bien, Irak, durante la guerra de Kuwait, fue responsable de pagar algún tipo de recompensación y establecer una comisión para poder abordar estas indemnizaciones o compensaciones. Irak era un país rico y como consecuencia pudieron otorgar estas indemnizaciones de su propio ingreso de la venta del petróleo iraquí. Y realmente esto funcionó muy bien y me parece que esta es una de las formas posibles para poder abordar las injusticias y tratar con estas violaciones al derecho internacional por parte de los países. Tenemos el mismo acontecimiento en lo que son los delitos de guerra, en el derecho humanitario internacional. Interesante, es mucho más importante hoy por hoy el protocolo adicional número 1 de la Convención de Ginebra, que menciona en el artículo 91 bien, tienen que pagar algún tipo de indemnización o compensación para las violaciones del derecho humanitario internacional. Yo sé que la reputación no es muy buena, lo sabemos. Sin embargo, en otros casos, este artículo tiene un rol fundamental, como el ejemplo de Alemania. Alemania participó en la intervención de la guerra de Kosovo y en algunos aspectos de esta guerra comenzaron un proceso en frente de un tribunal alemán diciendo, bueno, Alemania participó de la violación del derecho internacional humanitario porque bombardearon a objetivos no militares y algunos civiles perdieron su vida. Entonces este procedimiento comenzó en la corte alemana, todavía sigue siendo considerado y es muy importante porque se toma mucho más importante que las víctimas de delitos de guerra tienen el derecho a obtener algún tipo de compensación. La forma tradicional era diferente. La forma tradicional era solamente que los países podían otorgar esta compensación. Ahora el individuo tiene una posición mucho más sólida. No necesitamos hablar de reparaciones, simplemente es interesante la Comisión de Derecho Internacional que tratan sobre compensaciones y han encontrado formas de reparar. Las formas que ya mencioné, lo que tenemos ahora en un tratado internacional, los derechos humanos y reparaciones. Todos sabemos que tenemos muchísimos tratados de derechos humanos. ¿Qué es importante de estos tratados? Tenemos remedios, tenemos algún tipo de procedimiento que nos permita compensar. La idea de compensación, la idea de la no solamente es una compensación, es la prevención también. Tiene un rol muy importante. Is in front of a court, of a criminal court, and we have TV reports about the person being responsible for human rights violations. In front of a court, perhaps it makes other possible perpetrators to think twice about his or her behavior. And therefore, that's the idea of criminal law, to prevent violations of the law. And ¿me pueden escuchar ahora? ¿Sí? Ok, sorry.
Thank you, madam. Okay. Enchufe. Okay. There's a procedure. The idea Este es el is to procedimiento, prevent entonces la idea es poder compensation. dar compensación y necesitamos entonces un remedio efectivo para estas víctimas de derechos cuyos derechos han sido violados. Es un instrumento que nos obliga a los países a poder estar a la altura de esos requerimientos. No solo es importante para esos países que pertenecen a los tratados de derechos humanos. Hay resoluciones de la Asamblea General, todos sabemos que desde el punto de vista legal no son vinculantes. Sin embargo, todos podemos ver la interacción entre tratados de derechos humanos y declaraciones generales de la Asamblea General. Y estas dos declaraciones de la Asamblea General repiten este enfoque de los tratados de derechos humanos y uno puede decir, bueno, es una especie de derecho internacional consuetudinario. Bien, reparaciones, muy interesante, estamos hablando de esto ayer hablamos, los instrumentos de derechos humanos internacionales. Si uno analiza el instrumento de derechos humanos y las cortes y las instituciones, podemos identificar el primer tema, que es esta evaluación de la justicia para poder encontrar los recursos. Necesitamos también medidas adecuadas para poder generar prevención de las violaciones y los organismos internacionales que condenan la amnistía porque existe una obligación internacional de poder superar la impunidad. Es un aspecto muy importante, complicado en Europa. Entonces, si uno observa el caso de Irlanda del Norte, estas personas que fueron responsables de las violaciones a los derechos humanos, que participaron en ataques terroristas, ahora son parte del gobierno y esto significa que es un caso de impunidad. Sin embargo, no había solución. Siempre hubo una amenaza de que el conflicto podía nuevamente surgir y que no iban a aceptar la participación de los terroristas anteriores en la administración del país. Bien, estos organismos que abordan las relaciones humanas tienen que ser independientes, tienen que tener la capacidad de generar, invocar y garantizar el derecho, esta necesidad de tener justicia en el proceso en sí, poder darles a las víctimas la posibilidad de expresarse. Si el mecanismo internacional es complementario, significa que a nivel de tribunal local ellos deben ocuparse de las violaciones a los derechos humanos. Los enfoques de los organismos de tratados de las Naciones Unidas, de las recomendaciones, no son jueces, no son tribunales. En todo el sistema en sí es el mecanismo de poder llamar, nombrar, y los países realmente todos están interesados en su reputación, entonces van a implementar las recomendaciones de los organismos de Tratado de las Naciones Unidas. En cuanto a las tribunales regionales en el sistema Latinoamérica y también en Europa, hemos tenido muchísimas decisiones muy importantes de cortes europeas respecto de delitos de guerra, de parte de soldados rusos en Chechnya o también soldados en Turquía contra la población local. Este es un sistema maravilloso y van a obtener decisiones vinculantes. Sin embargo, el sistema europeo es víctima de su propio éxito porque ahora están superpoblados, están llenos de casos. El sistema de derecho europeo, el case law, realmente es el derecho
con el que se abordan las decisiones. Si observamos entonces este contexto, el pago de dinero no siempre es la mejor solución posible. ¿Por qué? Porque a veces es muy importante poder encontrar qué fue lo que pasó, y quizás el país tiene que aceptar la responsabilidad de algunas violaciones de derechos humanos, porque cometieron estas violaciones en muchos de los casos. La idea entonces poder dar una compensación monetaria, una indemnización a las víctimas no funciona en todos los casos. Lo que también es muy importante es que todo el sistema, la idea de lo que es la violación en sí, de violaciones humanas, la prevención, esta es una de las ideas de reparaciones en los tratados. Y si observamos algunos de los organismos de tratados de derechos humanos, por ejemplo, en el caso de igualdad de mujeres estamos hablando hoy a la mañana sobre este tema. En algunos casos no es la idea dar compensación a las víctimas en sí. La idea es poder asegurarse de que millones de mujeres puedan ser tratadas de manera correcta, puedan ser tratadas en la forma que tengan la oportunidad de poder ejercer sus derechos. No solamente es la oportunidad legal, es también la posibilidad fáctica de participar, estar al mismo nivel que los hombres. Lo mismo aplica también en el caso de los desaparecidos. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de que las familias de las víctimas saben qué fue lo que sucedió, o que sepan dónde se encuentran las personas o qué fue lo que pasó con ellas. Y en consecuencia no están hablando de una cuestión monetaria, están hablando sobre medidas de rehabilitación, problemas mentales, la situación en la que se encuentra la persona a diario, desempleo y demás. La Declaración de las Naciones Unidas, desde el punto de teoría legal, esta declaración repite todas esas experiencias de los organismos de derechos humanos. No todos los países han ratificado los tratados de derechos humanos. Hay algunos países que realmente no tienen la voluntad de rectificar esto. Pero ahora podemos decir, bien, no solamente es vinculante para los Estados miembros de los tratados, también para aquellos de las Naciones Unidas, porque tenemos esta evaluación de la Asamblea General que dice, bien, este es el estándar mínimo respecto a la justicia para las víctimas o de los delitos y el abuso de poder. Lo mismo aplica para las violaciones a los derechos humanos sistemáticas y abiertas. Hay una resolución que repite todas esas experiencias de los organismos de derechos humanos vinculantes políticamente para todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, incluyendo esta obligación de poder combatir la impunidad, porque la impunidad es la aceptación de serias violaciones a los derechos humanos. Entonces debemos superar esta impunidad. El derecho humanitario internacional respecto de conflictos, lo que es interesante para nosotros abogados es la relación entre el derecho humanitario internacional y de los derechos humanos. Mucho más allá de eso, la Corte Internacional de Justicia estableció esta norma del lex specialis, que significa, sí, podemos aplicar el derecho de los derechos humanos sobre un conflicto armado en tanto y en cuanto no existe una norma específica en el derecho humanitario internacional. Esto significa, en el sistema latinoamericano, que es muy poderoso en ese campo, hoy por hoy, los tribunales de derechos humanos
Humanos y los organismos de derechos humanos, todas las comisiones, tienen que considerar no solamente la Convención Interamericana, sino también todos el derecho humanitario internacional, que es un acontecimiento muy importante que necesita mucho más debate intensivo. Bien, mi último comentario tiene que ver con la Corte de Crímenes Internacionales o Delitos Internacionales. Es también suplementaria de este sistema. Lo que es importante es, bien, ejerce presión en los países para que traten estas violaciones a los derechos humanos. En Brasil, por ejemplo, me dijeron, bien, hemos decidido sumarnos a la Corte de Delitos Internacionales porque queremos poner presión a las provincias del norte de Brasil, donde hay algunos fiscales que no están preparados para hacer algo, para actuar contra las violaciones de los derechos de las personas, los aborígenes del norte de Brasil. Entonces queremos ejercer esta presión. Si ustedes no van entonces a actuar, quizás la Corte de Delitos Internacionales lo hará. Y esto me parece que es muy interesante, este enfoque es muy interesante, porque los países ahora tienen la obligación de hacer algo, es algo complementario. ¿Cómo podemos ejercer esta presión en los países? Y esto es muy interesante. Yo enseño y en mi plan de estudios de Sarajevo, esto significa para nosotros Tribunal Internacional de Delitos de la ex Yugoslavia, que para mí tiene un interés especial. Las personas en el país, en los países y todas las decisiones de Yugoslavia, la justicia de los poderes victoriosos. Nosotros no participamos, ellos sí. Y este es uno de los atajos en el sistema. Ahora vamos a transferir todos estos casos a los tribunales locales, pero el enfoque no es nuestro tribunal y como consecuencia yo creo que es importante que vamos a obtener cada vez más tribunales híbridos, es decir, que tenemos justicia internacional de abogados internacionales y locales trabajando en forma conjuntas en cortes penales, porque tenemos que ver la forma de abordar estas violaciones. Les voy a dar un ejemplo que tiene que ver con la reparación y los estados exitosos de la ex Yugoslavia. El ejemplo es que ustedes conocen que la guerra en Yugoslavia se terminó por un acuerdo, el Dayton, que tiene un capítulo que trata con el derecho de los refugiados para retornar a sus lugares. La idea de la guerra fue, bueno, una limpieza étnica, asegurarnos de que las personas de cierto origen y que los croatas vivan en una parte separados del resto. Entonces, esta es la peor forma de discriminación porque van a combinar la pertenencia étnica y lo que es el derecho de acceso a derechos. La comunidad internacional decidió, bueno, vamos a asegurarnos de que las personas puedan volver, que la guerra no sea una guerra de una historia de éxito. Y tuvieron que utilizar, la comunidad internacional pagó muchísimo dinero para que esta gente pueda retornar. Y lo hicieron, pero en práctica vendieron sus propiedades. La gente no vive junta unos con otros hoy. La idea de reparación entonces es una idea maravillosa, pero necesitamos siempre tener la voluntad para poder superar los abusos cometidos y como consecuencia me parece que nosotros los abogados creemos en los mecanismos legales, pero estos mecanismos no son suficientes, necesitamos más mecanismos que involucren a la sociedad civil de los países. La sociedad civil y sus organizaciones tienen que poder tratar estos temas del pasado y generar comisiones para poder abordar el pasado y necesitamos una relación entre las comisiones de paz, mecanismos no legales y mecanismos legales. Muchísimas gracias por su atención.